una oportunidad más para servir a Dios. Amén, pastor. Muchas gracias. Así de pie, hermano, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filemón. No es el hermano Filemón, eso está en la Biblia, hermano. Algunos de ustedes no sabían que estaba ahí, ¿verdad? Filemón. Vamos a estar leyendo del 8 al 12. Sí, es el otro. ¿Es el primero? No, es otro email. Another email. Camila, entonces. Es el último email, ¿no? El último email. El libro de Filemón, por favor. Solamente tiene un versículo, es por eso que vemos ahí que es del 8 al 12. Filemón. Los que no lo han encontrado, primero que todo está en el Nuevo Testamento, está después de Tito y antes de Hebreos, hermano. ¿Lo tenemos? Versículos del 8 al 12 nos dice de la siguiente manera: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Jesús para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego que por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Vamos a orar. Dios amado, gracias por su palabra. Habla nuestras vidas, Señor, sabiendo, Padre, que en sus manos podemos ser útiles. Por favor, denos la oportunidad, Señor, de poner nuestras manos, nuestros pies, Señor, nuestra boca, a su servicio, Señor. No hay nada más importante en esta vida, Señor, que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Concédanos ese grande privilegio, Señor, de que podamos poner nuestra vida a su servicio, Señor. Que al final de nuestros días, así como dice Pablo, ya siendo anciano, Señor, podamos decir: Señor, he logrado, Señor, la buena batalla, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe, Señor. Y que nosotros, Señor, en esta fortaleza que usted nos ha dado, Señor, podamos utilizar todo lo que está a nuestro alcance, Señor, para que su reino pueda crecer. Y que, Señor amado, pueda usted utilizarnos de acuerdo a su voluntad. Ayúdenos a prepararnos, Señor, en la palabra de Dios. Ayúdenos a prepararnos, Señor, en preguntar, Señor, en saber cómo servirle. Señor, para que usted, Señor, pueda así recibir la gloria y la honra, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. El mensaje de hoy, hermano, es acerca de ese privilegio de poder servir a Dios. Hemos hablado en ocasiones anteriores que muchas veces pensamos que el servir a Dios es simplemente venir a la iglesia. Y no, ese es un mandato. El asistir a la iglesia es un mandato. Pero cuando hablamos de servir, hermano, implica muchas cosas. De hecho, la palabra servir en griego significa esclavo. Eso significa que, como la palabra de Dios lo dice, el servir implica dar nuestra vida, dar nuestro esfuerzo para nuestro amo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Teniendo la oportunidad de servir, ¿por qué decimos oportunidad, hermano? Porque muchas veces pasamos tanto tiempo desperdiciándolo en cosas que no aprovechan. Pero cuando nosotros, usted y yo, ponemos nuestras manos al servicio de Dios, estamos utilizando esa oportunidad que Dios nos da para que el reino de Dios pueda crecer. Usted y yo hemos escuchado acerca de Samson, ¿verdad? La historia de Samson. Vemos, Samson fue un israelita, dice la palabra de Dios que era nazareo, y él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Samson? Si usted se recuerda, la misión de Samson era, ¿verdad?, defender al pueblo de Israel en contra de ¿quién? De los filisteos. Y se le había dado esta misión donde Dios le había dicho lo que era su rol,
y él lo estaba ejerciendo de cierta manera. Sin embargo, hizo algo que fue en contra de Dios y fue meterse con una filistea, precisamente la generación o las personas que él no debía meterse en su vida. Y como resultado, esta mujer supo el secreto de la fuerza donde radicaba esa misión que Dios le había dado. ¿Y qué fue lo que pasó con Samson? Debido a esta debilidad que dice la palabra de Dios que tenía él, ¿verdad? Por las mujeres, y precisamente eran las mujeres filisteas. Y ahí nos damos cuenta nosotros que Dios, fíjese bien, le quitó a Samson ese don que le había dado. Y es por eso muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando Dios a usted le da esa misión, usted no puede poner opciones. Usted no puede poner pretextos, como lo hacemos muchas veces. ¿Y qué pasó con Samson, hermano? Debido a su carnalidad, debido a su forma, a su actitud de pensar de que Dios va a aguantarme todas las veces que yo le falle, como muchas veces pensamos, fue eso que aprovechó el enemigo. Y luego Samson, ¿qué fue lo que le pasó? Dice la palabra de Dios literalmente, hermano, que sirvió de juguete para aquellos de las cuales el Señor le había dado para que defendiera en contra de su pueblo Israel. ¿Qué es lo que podemos aprender de Samson, hermano? Que en un tiempo pudo aprovechar las oportunidades, el privilegio que Dios le había dado. De hecho, fue el nazareo, un voto de nazareo, que significaba una entrega total al Señor. Y sin embargo, él, debido a su carnalidad, debido a la forma inmadura nosotros de ver las cosas de Dios, porque pensamos que Dios es alguien a la cual nosotros podemos utilizar solamente cuando le necesitamos. Pero Dios tiene un límite. Dios, dice la palabra de Dios, que es un Dios misericordioso. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. ¿Y qué pasó con Samson? Debido a la desobediencia que él tuvo, como fue desobediente Adán, como fueron desobediente Eva. ¿Qué es lo que pasó? Después de servir como juguete para los filisteos, dice la palabra de Dios que le sacaron los ojos. Él sirvió, ¿verdad? Para aplastar los cereales, ¿verdad? Para el pueblo de los filisteos. Y sin embargo, cuando él se dio cuenta de lo malo que había estado haciendo, le pidió ayuda al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Una vez más. Y tenemos de hecho un canto que así se llama, una vez más. Quiero decirle, hermano, que, y eso tómalo en cuenta, de que muchas veces pasamos por la vida perdiendo aquellas oportunidades de servirle a Dios, y sin embargo no lo hacemos. Queremos servir a Dios cuando ya estamos en una situación derrotada, como lo estaba Samson. Y si usted se da cuenta, sí, ya estaba derrotado. Era un hombre que ya estaba, ya no se esperaba nada bueno de él. Ya no se esperaba la fuerza que él tenía cuando obedecía a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Él le dice al Señor, le pide a Jehová una vez más. ¿Le iba a dar el Señor esa oportunidad de nuevo? Claro, Dios es un Dios de oportunidades. Dios le va a dar a usted una segunda oportunidad y quizás le dé otra tercera y cuarta oportunidad. Pero déjeme decirle que la segunda, tercera y otras oportunidades no son la misma que la primera. Y es por ello que cuando le dio la oportunidad ya era un hombre que estaba totalmente acabado, literalmente. ¿Por qué? Porque ya él no tenía mucho para vivir. Dice la Escritura de que así ciego pudo pedir guianza para ver dónde estaban las columnas de ese edificio donde estaban los filisteos, y que con su fuerza todavía que Dios le dio, con la segunda oportunidad pudo vengarse de los que le habían causado este daño. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios le va a utilizar a usted media vez usted tenga esas dos cosas, disposición y disponibilidad. No juegue con las cosas de Dios, porque Dios tiene su límite. A veces pensamos que, ¿verdad? Podemos ir por la vida siendo injustos y que nada nos va a pasar. Ayer estaba hablando con uno de mis hijos y le digo, sé justo en la vida. Porque la palabra de Dios, hermano, que cuando somos justos,
todo le irá bien a usted. Todo, aunque hayan situaciones adversas en su vida, pero si es un hombre justo como Job, ¿cómo le va a ir? Dios le va a compensar su obediencia, le va a compensar lo justo que usted ha sido. Entonces, es muy importante, hermano, que sepamos de que cuando Dios nos da esa oportunidad de servirle, debemos hacerla, debemos de tomar ese privilegio de parte de Dios y no lo deseche. Ha pasado muchas veces que cuando las personas se les habla acerca de Dios, ellos rechazan eso. Rechazan a Dios aún no conociéndole. Rechazan las bendiciones aún no conociendo las bendiciones. ¿Por qué? Porque creen de que el acercarse a Dios implica dejar su mundanalidad, y de hecho eso es cierto. La palabra de Dios dice que los hombres no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras van a ser reprendidas. Las acciones del ser humano de por naturaleza son malas. Pero cuando vienen a la luz, esa sombra, esas cosas malas son vistas. Y Dios ve eso en cada uno de nosotros. ¿Cuál es su disposición de servir a Dios? Hoy vamos a aprender, hermanos, acerca de 3 personas que sirvieron a Dios y que fallaron a Dios, pero que se arrepintieron de corazón. Recuérdese, hermano, que Dios nos va a dar a nosotros la oportunidad de servirle y de ser obediente a Él, media vez usted tenga la disposición misma de serle y recibir su voluntad. Nos dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, si usted lee por favor el libro de Crónicas, en el capítulo 29, del 29 al 30, y lo tenemos acá en pantalla, dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de Israel, de David? ¿Qué viene a su mente? Yo sé que viene a su mente, ¿verdad?, cuando él pecó, cuando él estuvo en situaciones que cometió homicidio, que cometió adulterio, que cometió cualquier cosa injusta que usted se puede imaginar, y eso está en nuestra mente. Pero lo que muchas veces no entendemos es que David se arrepintió, hermano. Si va por favor al libro de, esto no está acá, pero si lo lee, si va conmigo por favor al libro de Salmos, usted va a ver a un David, hermano, totalmente arrepentido por sus acciones. Vaya conmigo por favor al Salmo 51 y entenderá cómo es que David realmente respondió al mismo pecado que él había cometido. Y usted va a entender cuándo es que Dios, hermano, le va a dar a usted esa oportunidad. Mire lo que dice, él empieza diciendo: ten piedad de mí. Cuando usted pide piedad, usted no está pidiendo perdón. ¿Qué está pidiendo usted? Misericordia. Pedir piedad, hermano, implica que usted está pidiendo más allá de una oportunidad. Una oportunidad que quizás usted ya perdió. En la vida se pierden oportunidades. Pero él le dice, vea, ten piedad, amigo Dios, conforme a tu misericordia. No le está diciendo, Señor, porque yo he hecho esto bueno. No le está diciendo porque yo soy un rey. O le está diciendo porque yo lo merezco. Él dice que no lo merece. Ninguno de nosotros merece, hermano, el perdón de Dios. ¿Por qué es que nos lo da Dios? Por su misericordia. Eso no haga pactos usted con Dios. Usted no tiene derecho de hacer pactos con Dios. Él sí puede hacer pactos con nosotros, con la humanidad. Pero vea lo que dice: lávame. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconoce que falló a quién, a Dios mismo. Nuestro pecado no lo hacemos en contra de los seres humanos, hermano. Lo hacemos en contra de Dios. Entonces, la clave es, hermano, en que cuando usted se arrepiente, y aquí vemos a un David derramando su corazón, no para el pueblo de Israel. ¿Contra quién lo está derramando él? ¿Con quién lo está derramando? ¿Para quién lo está derramando? Para Jehová Dios. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está entendiendo ahora de David? Aparte de lo que usted ya entendió, ¿verdad? Que él le falló a Dios. Hermano, él cometió atrocidades como usted no se imagina. Aparte de adulterio, él mandó a matar al mismo esposo de la mujer que él tomó por mujer.
Y hay algo que yo quiero que usted sepa también. Dios le perdonó, pero ¿quién sufrió las consecuencias? ¿Quién sufrió las consecuencias? Él sufrió consecuencias, fíjese, porque no tuvo el privilegio de haber construido ¿qué? El tabernáculo de Israel. Pero ¿quién más sufrió las consecuencias? ¿Quién? Los hijos. Los hijos, hermano, pagaron consecuencias como usted no se imagina. Y ahí una lección de nosotros como padres. Los hijos sufrieron consecuencias. De hecho, uno de sus hijos, fíjese, violó a su propia hermana. Dígame si esto es algo normal en una familia. Esto no es normal, ninguna familia, hermano, ni siquiera mundana. David fue más allá de eso, porque él nos indica eso, que las consecuencias nos siguen a nosotros cuando toda la vida. Es por ello que no hay otro lugar, hermano, donde nosotros podamos encontrar ese perdón y esa paz en nuestro corazón que venir a nuestro Señor Jesucristo. Y él sigue diciendo acá, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado. Hermano, con los seres humanos nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero no con Dios. David reconoció que al único que debía de pedirle perdón era Dios. Y Dios, como conoce el corazón de David, Él le perdonó. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando un corazón arrepentido viene a Dios, hermano, Dios lo toma. Dios recibe ese arrepentimiento. Pero ¿cómo tiene que ser el arrepentimiento? Tiene que ser genuino. No es un arrepentimiento que va a venir solamente de la boca. Porque muchas veces tenemos eso nosotros. Pensamos y decimos arrepentirnos, pero nuestros hechos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen nuestros hechos? Nuestros hijos a veces pueden estar arrepentidos de lo que hicieron, pero ¿qué es lo que va a determinar de nosotros el pensar que sí lo están? Sus acciones. Por eso la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis. Entonces entendemos, hermano, nuestras mentes nos traicionan al pensar, hermano, en la vida de David, ¿verdad? Que pensamos que David fue un hombre malo, ¿verdad? Y sí es cierto, él actuó con esto, pero ¿qué nos enseña esto acerca de la humanidad? Que todos somos malos. De hecho, la palabra de Dios dice que desde que estamos en el vientre y salimos, hermano, nosotros nacemos, ya venimos con el pecado. Ya venimos con esa mancha del pecado porque venimos de otro ser humano. Entonces, hermano, muchas veces podemos pensar que David no era digno de poder ser o recibir perdón. Pero Dios le perdonó. Pero Dios fue grande en misericordia a darle una nueva oportunidad. No fue la misma, pero Dios le perdonó. ¿Qué implica eso, hermano? Que mientras nosotros podamos venir al Señor arrepentidos y darnos cuenta de que le hemos fallado, Dios abre sus puertas, Dios abre su corazón. Ahora, la otra historia que vamos a ver es acerca del discípulo de Pedro. ¿Qué viene a la mente de usted cuando hablamos de Pedro? ¿Qué viene a su mente? Traidor. Sí, él traicionó al Señor no solamente una vez. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y lo vemos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De este Pedro, que dice la palabra que era del vulgo, fíjese. Y el vulgo quiere decir una persona vulgar, era una persona que aprende las cosas callejeras, ¿verdad? Una persona malcriada, que sea maleducada. Eso quiere decir que era del vulgo. Y viene a nuestra mente, hermano, el hecho de que Pedro, por haber negado a Jesucristo, pensamos que Jesucristo le iba a decir, ¿verdad? Por ahí en una esquinita, mejor no te me acerques. Pero no fue así. No tenía ninguna credencial a su favor, fíjese, Pedro, para volver, hermano, a integrar ese grupo selectivo que era de los discípulos, de los apóstoles. Y usted podría pensar que él no pudiera tener un lugar ni siquiera como para llamarse cristiano. Pero vemos que sí, no solamente Cristo le perdonó, sino que ¿qué más le dio? La oportunidad de poder servirle. No tenía ninguna credencial a su favor, hermano, para volver a considerarlo como cristiano.
Porque a veces pasa eso, muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Pasan tantas cosas y recibimos tantos achaques de la gente. ¿Y quiénes son los que más atacan a los mismos cristianos? ¿Quiénes son los que nos atacan? Nuestros propios compañeros. Se dice, hermano, de que los cristianos somos el único ejército de la cual les dejamos abandonados. ¿A quiénes? A los heridos. Muchas veces somos entre nosotros. Y a veces no consideramos, hermano, que tenemos que darle, como decía la escuela dominical, la ayuda al que lo necesita. Lo que Pedro hizo, hermano, en los últimos días, hermano, del ministerio, eran suficientes causas para marginarlo por completo. Porque le había fallado al maestro, aquel a que él mismo había prometido que servirle. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Se acuerda que sacó la espada y le dijo, verdad, hasta la muerte puedo llegar por ti? Pero Pedro, fíjese, después, hermano, que él se arrepintió, dice la Biblia que lloró, ¿verdad? Y luego fue perdonado. Y después vemos a un Pedro muy dinámico. Vemos a un Pedro, hermano, que en la primera predicación, el primer mensaje que él dio, ya después de que Jesucristo había muerto, ¿cuántas personas vinieron y se arrepintieron? Dice la palabra 3,000. Y luego fueron 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Se puede imaginar la cantidad de personas. Ya era una persona útil. Pero ¿qué hizo Pedro antes de poder ser útil en las manos del Señor? ¿Qué hizo él? Poder arrepentirse, reconocer que él había fallado en contra de Dios. A veces, hermano, el pedir perdón nosotros para algunos significa, no, es que, ¿verdad? Eso me va a humillar a mí. A veces el pedir perdón, pensamos nosotros que es, ¿verdad? Que es muy bajo para nosotros. Recuérdense, el perdón está ligado a la humildad. El perdón está ligado, hermano, al hecho de reconocer que usted es un ser humano. El perdón está ligado a cada uno de nosotros en reconocer, hermano, de que no podemos nosotros llegar a tocar las puertas del cielo sin humildad. Y sabiendo literalmente lo que dice la palabra de Dios, que Dios mira de lejos al altivo, a los ojos altivos, pero no a la persona humilde de corazón. Entonces Pedro sí le sirvió, pero no pudo servirle. Recuérdense que es un privilegio servir a Dios, ser un servicial, ser una persona obediente al Señor es un privilegio. Y él no recibió esa oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que él se pudo arrepentir genuinamente de corazón. La tercera persona que vamos a ver es de Marcos. Y lee conmigo, por favor, el libro de Hechos 15, del 37 al 39. Hechos 15, 37 al 39. Mira lo que nos dice. Ahí está. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entendemos algo aquí que quizás muchos de nosotros no conocemos o no conocíamos. Fíjese bien, hermano, que Marcos era un discípulo. Amén. Pero él fue el causante de una ruptura ministerial entre Pablo y Bernabé. ¿Cómo la ve eso usted? Siendo una persona que estaba junto con el grupo de discípulos, sin embargo, él causa una división. ¿Qué entendemos nosotros de las personas que causan divisiones en las iglesias? A veces las iglesias se dividen. ¿Y por qué se dividen las iglesias? Porque hay división entre unos hermanos y otros. ¿Qué implica una división entre los hermanos? Ahí hay desacuerdo, y cuando hay desacuerdos, ¿qué es lo que hay también en la mente de las personas? Hay problemas, hermano. Y cuando hay problemas, ¿cómo está la mente y el corazón de las personas? Si usted está pensando en un problema, no me diga usted que se siente bien. ¿Qué es lo que hay cuando hay problemas entre los hermanos? Hay, hermano, una situación de estrés. Hay una situación de que nadie quiere estar en un lugar. Se siente tenso el ambiente. ¿Usted ha estado ahí en ese lugar? Se siente tenso, que quizás las personas están pensando mal acerca de usted, o usted pensando mal acerca de las personas.
Dice la palabra de Dios que de ahí provienen todas las guerras. Vienen todas aquellas malas acciones, malas actitudes de las personas. ¿Por qué? Porque donde hay paz, ¿qué es lo que hay también? ¿Quién está ahí donde hay paz? Dios está ahí precisamente donde hay paz. Eso quiere decir que si usted está pasando una situación adversa, es porque quizás usted no está buscando al Rey de paz, aquel que le da la paz a usted. Marcos fue el causante de esta división entre Pablo y Bernabé. Cualquiera que haya sido el desacuerdo, los desacuerdos, hermano, fíjese bien, hay una situación que debemos de entender, que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar. Se dice, ¿verdad?, coloquialmente, que cada cabeza es un mundo, y es cierto. Aquí, si por ejemplo pensamos en hacer algo, de aquí van a salir muchas ideas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros piensa diferente, es naturaleza humana. Lo que no es correcto, hermano, que nosotros, a pesar de tener diferentes pensamientos, tengamos divisiones, que no pensemos igual. De hecho, la palabra de Dios lo que prevalece es que haya unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad que hay fuerza. Nosotros no vamos a adquirir nada, fíjese, como comunidad, si no estamos unidos. Usted ve ¿cómo dicen en las marchas? El pueblo unido. Que han andado ustedes ahí, ¿verdad, hermano? Ahí. Espero que sea para una buena causa, ¿verdad? Usted ve ahí a la gente manifestar el pueblo unido, y no aprendemos de eso. Hay divisiones en las iglesias. Y a veces hay divisiones, ¿sabe por qué, hermano? Hasta a veces por el color del mantel que hay. No es aquí, hermano, no me preocupe, ¿verdad? Pero hay divisiones a veces hasta por el color de pared que hay en la iglesia. Hay divisiones, hermano, hasta por que le regañan al niño en la escuela dominical. Hay divisiones, hermano, hasta por la comida que la gente trae. La gente se pelea por muchas razones. ¿Qué nos indica eso de los hermanos? Y vamos a llamarle hermanos, por decir general, hermano. Pero entre los hermanos no puede haber ni egoísmos, no puede haber ni este tipo de pensamientos negativos que habla el apóstol Pablo. No lo hay. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual, hermano, ¿qué implica? Que somos guiados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y donde nos guía el Espíritu Santo, ¿a dónde nos llevará? A toda verdad. Y si usted traduce qué es lo que es verdad, ¿qué camina paralelo con la verdad? La justicia. Y si usted es una persona justa, ¿qué es lo que va a pensar de los demás hermanos? No va a haber un pensamiento negativo, no va a haber un pensamiento malo. Puede hacer que pensemos diferente, pero eso no va a causar una división. No va a pensar que yo me crea más que usted. Si yo soy justo, voy a saber que lo que dice la palabra de Dios es que todos somos iguales, hermano. Independientemente si usted es de México, de Honduras, de El Salvador, de donde usted quiera, todos somos iguales delante de Dios. No hay raza, no hay sexo, hombre y mujer, en la cual podamos ser más que el uno que el otro. No. Cuando nosotros somos hijos de Dios, amamos a todos por igual. No importa su color de piel. Y espero que eso prevalezca con sus hijos en las casas. En nuestro hogar, hermano, hemos enseñado a nuestros hijos que no importa si es negro, si es chino, lo que sea, hermano, les amamos a todos por igual. En nuestra casa le enseñamos que si hay personas que tienen un problema de disabilidad o un problema de que no se pueden, ¿verdad?, que tienen un problema mental, nosotros no tenemos que hacer burla de ellos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos en la idea prejuicios, eso causa ¿qué? ¿Qué causan los prejuicios? Divisiones. Y cuidado, aquí Marco, quizás usted eso no lo sabía, pero él causó una división, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. En la iglesia, hermano, entre los miembros, créase, como iglesia pequeña, aún así vamos a tener nosotros desacuerdos. Y los desacuerdos, hermano, aparte de causar divisiones, ¿qué es lo que más causan? Causan estrés, causan más peso para muchos de nosotros, más carga para nosotros.
Y es por eso que nosotros decimos siempre estamos ahí viendo, hermano, mire, no haga esto, hermano, haga esto, haga lo otro. Hermano, ¿qué podemos hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué podemos hacer, hermano, para que los hermanos se sientan bien? Pero que también tengamos todos el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Esa es la meta nuestra, hermano. Yo no quiero que usted piense como el pastor. Yo no quiero que usted piense como piensa fulano. No. Aquí vamos a tener un pensamiento colectivo que cuál tiene que ser la misión si somos justos. Tiene que ser la misión, hermano, de llevar a cabo la gran comisión, de traer a otras personas a los pies de Cristo. No necesariamente a nuestra iglesia, pero si viene a nuestra iglesia, qué bueno. Pero es de predicar el evangelio, o sea, tiene que ser, porque, hermano, si nosotros no predicamos el evangelio, ¿de qué sirve nuestra fe? No sirve de nada. Recuérdense que la gran misión de Jesucristo, dice San Juan 3:16, que es el corazón de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree. Es una misión generalizada que crea la gente. Y usted y yo tenemos que ser, hermanos, entes de cambio. Tenemos que ser entes de que por medio de nosotros otras personas pueden conocer el evangelio. Cuidado si por usted no solamente no viene la gente a los pies de Cristo, si usted está haciendo una causa que las personas se vayan de la iglesia. Cuidado con eso. Muchas veces no medimos las consecuencias de nuestro actuar. No medimos las consecuencias de nuestro testimonio. No medimos las consecuencias de nuestras acciones. No medimos las consecuencias, hermanos, de que si lo que yo voy a hablar va a ofender a nuestros hermanos. Si lo que yo voy a hablar a nuestros hermanos va a servir como controversia para empezar, o va a servir de detrimento, ¿la digo o no la digo? No la digo. Tenemos que ser diligentes nosotros. Porque a veces por la falta de diligencia, hermano, hacemos o decimos cosas que hacen sentir mal o pensar mal a los hermanos. Entonces vemos a Marcos, hermano, que fue el causante de una ruptura ministerial. Fue un motivo de discordia en momentos de avivamiento de la iglesia, porque recuerden que la iglesia recién empezaba. Y llegó un momento en que Pablo le manda a llamar porque le era útil para el ministerio. Véase 2 Timoteo 4:10, ¿lo tenemos? 2 Timoteo 4:10, que dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. 4:10 ahí lo tenemos, 2 Timoteo, sí, lo tenemos. Pero nos habla la palabra de Dios. Si puede ir por favor a su Biblia, busque 2 Timoteo 4:10. Creo que sé, pero... Sí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Sí, aquí vemos, hermano, a este momento en el cual Pablo manda a llamar a Marcos porque alguien le había hecho quedar mal. A veces nosotros podemos confiar. Demas, si usted no lo cree, para que usted lo sepa, hermano, Demas, era una persona cristiana en la cual se le había otorgado el privilegio de servir a Pablo y a los que lo seguían. Y suele suceder, hermanos, que a veces nosotros confiamos en las personas, siendo de la iglesia. Uno de los principios que nosotros decimos a los hermanos de la iglesia, cuando no les conocemos bien: mire, hermano, no haga trato con las personas. Porque a veces puede resultar que usted hace trato con alguien y no lo conoce. ¿Qué pasa si la persona le queda mal a usted? ¿Qué va a pasar si esa persona, si usted me hace a mí, por ejemplo, si usted hace un trabajo a esa persona y le paga, ¿qué tal si el trabajo no quedó bien o a usted no le gustó? Pero la otra persona dice que ya quedó el trabajo bien. Entonces, ¿qué hay ahí entre esas dos personas? Ya hay rencillas, ya hay resentimientos. ¿Y los resentimientos qué causan? Divisiones de nuevo.
Por eso decimos a los hermanos, no, mire, hermano, conozca bien a las personas. Cuando usted es una persona madura, pero usted contrata, por ejemplo, a una persona inmadura, ¿quién es el que va a ganar acá? ¿Quién es el que debe de llevar por lo menos la razón? Fíjese que hay una política que se usa mucho en las tiendas, de mercadeo, ¿verdad? Y se dice siempre que el cliente tiene que, siempre tiene que. Y usted sabe que eso no es cierto. Nosotros nos hemos dado cuenta, hermano, que ha habido personas, por ejemplo, en Walmart, que fíjese que vienen a retornar, pero galones a mitad de leche, usted. Sí. Hay personas que utilizan las cosas y como la política es que 3 meses, ¿verdad? Le dan 90 días para que... y van y ya las vienen a retornar. Entonces, no siempre el cliente tiene la razón. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted es una persona cristiana y usted hace trato con una persona que no es tan cristiana, ¿quién la lleva de perder? Usted como persona cristiana. ¿Por qué? Porque esa persona no se va, fíjese bien, no va a vivir con los mismos valores o principios que usted vive. Usted va a ser una persona justa. Y como usted le está pagando por algún servicio que esa persona supuestamente le va a dar, pero el servicio no es bueno, ¿qué le va a decir usted a esa persona si el trabajo no está bueno? Si le dice, tiene 2 opciones, decirle, mira, me vas a arreglar lo que me lo vas a dejar bien. Pero ¿cómo va a ser esa persona que no vive de acuerdo a sus valores? ¿Qué va a pensar de usted? ¿Qué va a decir después? Y dice que es cristiano, ¿verdad? Ya tenemos ese famoso dicho, ¿verdad? Porque creen que los cristianos somos ¿qué? Somos tontos. Para mucha gente los cristianos somos tontos. Y que debemos de aguantar lo que quieran. ¿Quién dice? Como dijo Bukele, ¿quién dice? Hermano, tenemos esa mentalidad errónea de pensar de que usted, porque tiene derecho en Walmart, que lo va a tener en la iglesia. No es así, hermano. Si usted es una persona injusta, sí, la vamos a tomar como una persona inmadura. Y tiene que vivir en base a esos principios de inmadurez. Las consecuencias no se las voy a pagar yo, las va a pagar usted. Pero Pablo dice que lleguemos a esa altura, la plenitud de ¿qué? De Cristo. Es por eso que los cristianos debemos y de ahí viene también, hermano, la enseñanza de que nosotros no nos mezclamos ¿con qué? Con personas con yugo desigual. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. A veces, hermano, no podemos asociarnos con personas que no tienen nuestros propios valores. ¿Por qué? ¿Quién sale perdiendo? Nosotros que somos cristianos salimos perdiendo. Porque tenemos que jugar con las mismas reglas que un mundano juega. Tenemos que jugar con los mismos valores que un mundano juega. ¿Y son reglas qué? ¿Son limpias o sucias? Son muy sucias esas reglas de los mundanos. Entonces, hermano, tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y aquí vemos el ejemplo de Marcos, que sirvió como una discordia, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, siervos de Dios. Y yo le digo una cosa, hermano, no es lo mismo que usted le sirva en desacuerdo entre sus vecinos que a los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios, hermano, dice la palabra de Dios, cuidado, dice, horrenda cosa es, hermano, es desagradarle al Dios vivo. Y a los hijos de Dios no se tocan. Los hijos de Dios, hermano, nosotros no peleamos nuestra batalla. ¿Quién pelea por nosotros? Jehová Dios. Si usted está queriendo pasarse de listo, hermano, Dios, usted se va a entender con Dios. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que no debe de tocar a los ungidos de Dios. Y estos no son personas especiales. ¿Quiénes son? Son los hijos de Dios que obedecen su palabra. Así que Pablo está hablando acerca de este mal momento que les hizo pasar Marcos. Sin embargo, fíjense, por tener Pablo esa madurez que le dice a Marcos, fíjense, Dios ya le tenía preparado un cierre espectacular en su vida a Marcos. Y vean lo que le dice. ¿Qué fue lo que vemos de Marcos nosotros en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vemos de él? Vemos un libro. Vemos acá uno de los
evangelios, de la cual ha servido, hermano, para que muchas personas puedan conocer a nuestro soberano Dios. Aquí vemos a un hombre, hermano, que a pesar de sus vicisitudes, de sus debilidades como carnal, él cometió errores. Y que esos errores en algún momento él tuvo que pagar las consecuencias. Pero sin embargo reconoció lo que había hecho. Y es por eso que él vino arrepentido y le pidió perdón a Dios. Y Dios le perdonó. ¿Y qué pasó? Dios le siguió utilizando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo malo que estaba haciendo y sin embargo reconoció. Usted no va a ir a ningún lado si usted no reconoce sus maldades, sus hechos. Si usted no reconoce, hermano, que le ha fallado a Dios. Y es por ello que la palabra de Dios dice: y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Espero que usted sea de esas personas de que si reconoce lo malo que ha actuado delante de Jehová, que usted se reconoce, que usted, hermano, se arrepiente de corazón y que venga a su luz admirable, para que Dios no solamente le perdone, sino que también le dé la oportunidad, hermano, que le dio a estos tres hombres de poder tener una oportunidad más. Puede ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Si usted está aquí y usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, yo le invito ahí donde está que levante su mano, que pueda decirle al Señor: yo quiero venir ante ti, Señor, reconozco que te he fallado. Como le dijo David, ten piedad de mí. No venga al Señor con altanerías, no venga al Señor diciendo lo bueno que usted ha hecho. Venga diciéndole al Señor: Señor, reconozco que te he fallado. ¿Sabe? La definición de pecado es que hemos errado en el blanco. Hemos errado, no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. A eso se refiere el pecado. Si usted quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, simplemente ahí donde está puede decir esta oración pequeña conmigo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que eres el Dios del universo. Viniste por mí a morir en esa cruenta cruz. Pagaste por mis pecados, me perdonaste y me has dado salvación. Señor, toma mis debilidades, toma mis transgresiones, escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera, Señor, yo pueda estar en la eternidad contigo. Vengo delante de ti como un siervo inútil, en la cual tú puedes limpiar o moldear, Señor, como ese barro en esas manos del alfarero. Vengo delante de ti, Señor, para que tú puedas ordenar mis pensamientos, que puedas, Señor, enderezar mis pies, Señor, que puedas enderezar mis caminos, las sendas, Señor, donde tú quieres que yo vaya. Y como dijeron aquellos siervos también, Señor, la semana pasada, heme aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le está esperando. Los que nos están viendo por las redes sociales, Dios le ama y Dios tiene un plan maravilloso para usted. No le niegue al Señor su atención. Dios le está llamando. No espere que pase un acontecimiento en el cual usted tenga que arrepentirse a la fuerza. Hoy que usted puede, usted dele su corazón, dele su vida a Dios. Porque como dijo aquel que todo lo tuvo, el todo del hombre es esto: obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Siga a Dios, busque una iglesia donde congregarse y el Señor podrá enderezar sus caminos para que usted vaya por la vida y sea bendecido por Él. Señor, gracias por este momento que estamos reunidos, Señor, un grupo de sus hijos. Te agradezco infinitamente, Señor, por darnos esa oportunidad, Señor, porque sí, lo tomamos como privilegio, Señor, servirte. Que haya en nosotros, Señor, un cada vez más deseo de servirte, de poder ser un testimonio vivo, Señor, que tú has cambiado. Un testimonio vivo, Señor, para aquellas personas que no te conocen, que podamos llegar a ellos, que podamos, Señor, servir como ese puente, Señor, para que te conozcan a ti. Declaramos, Señor, que tú eres Señor de nuestra vida, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor, y a ti sea toda la honra y la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos saludarnos unos a otros en el amor del Señor. Bendiciones.